sí. Buenos días. Agradecerle al doctor Petro su excelente clase magistral. Como él dice, somos los universitarios los que tenemos que comenzar a cambiar. Y yo creo que estos espacios son muy importantes para generar conciencia y reflexión sobre muchos de los problemas que tiene Colombia, especialmente uno que está muy de moda, pero que él nos invita a pensarlo desde lo estructural. Independiente del sí o el no, yo creo que hay cosas más importantes en Colombia hoy y uno de ellos es lo que él nos presenta o nos presentó en esta excelente conferencia. Doctor Petro, una pregunta para abrir este espacio. De las que han llegado acá, podría resumirle en la siguiente. Uno de los puntos centrales del acuerdo con las FARC es lo que tiene que ver con el desarrollo rural. ¿Qué piensa usted de las perspectivas del acuerdo en este frente o en este punto, cuando nuestro modelo, como usted lo señaló, está anclado en la cocaína y en el petróleo? Simplemente es una posibilidad. Allí se habla de un fondo de 10 millones de hectáreas. Si uno lo tradujese al tema de la conferencia, uno diría, ahí está una solución. Porque 10 millones de hectáreas fértiles significa la tierra que no está produciendo hoy, que podía producir y por tanto un generador de trabajo fundamental y de enriquecimiento paulatino de la población del campo, que es la fuente de la guerra rural, víctima y fuente. Pero conociendo la idiosincrasia política tradicional, cuyo sinónimo, palabra resumen, que la podría expresar es el engaño, las 10 millones de hectáreas se pueden volver 10 millones de hectáreas no fértiles. Y si ustedes miran un poco el desarrollo, entre comillas, de la frontera agraria, lo que hemos hecho en décadas, incluso es parte de la historia de Antioquia también, es correr la frontera agraria, ampliarla, tumbando selva. ¿Cierto? Esa ha sido la dinámica en diferentes regiones. Y socialmente significa campesinos pobres, empobrecidos, que van tumbando la selva, son los que van saliendo y van ampliando la frontera agraria. Las tierras centrales de la frontera, las cercanas a los centros, las más ricas, a las aguas, etcétera, van quedando monopolizadas a través de procesos incluso violentos, como el reciente del desplazamiento forzado. Entonces, tenemos un continuum de sacar y sacar campesinos cada vez más contra la selva, cada vez más alejando la frontera agraria. Allí aparecen los cultivos de coca y ese desplazamiento en los bordes es el cultivo de la guerrilla, es una colonización armada. Las FARC son eso. ¿Qué representan las FARC? Los campesinos colonos de Colombia. No se puede entender la FARC en nada desde su fundación, en todo lo que le ha pasado, si no lo vemos como lo que son campesinos mestizos en pleno desplazamiento permanente tumbando la selva. ¿Qué los desplaza? El mercado y el poder. Entonces, si el engaño es el sinónimo de la clase política, perfectamente pueden volver el fondo de las 10 millones que uno esperaría fueran fértiles y sería un cambio radical de nuestro marco rural hacia 10 millones no fértiles, selvas. La FARC tiende a eso porque la FARC ha vivido en ese mundo de la colonización y no le es ajeno, de eso es que sobrevivió militarmente y económicamente. Y en ese mundo quisieran seguir, es decir, hay una actitud relativamente conservadora en las FARC, propia del campesinado mestizo, que renuncia a la reforma agraria, que es devolver la frontera agraria e ir hacia el centro, renuncia a la reforma agraria y se va hacia el borde subsistiendo y subsiste
Finalmente fue la coca la que permitió la subsistencia. Pero eso es profundamente conservador. Si la clase política deriva en que las 10 millones están en el borde y hacia la expansión de la frontera agraria, lo que hicimos fue nada, o peor, un daño. Va a depender entonces de la aplicación, y la aplicación va a depender de quién la aplica, y ese quién la aplica depende del poder y la política. Es decir, en el fondo, quien decidan los colombianos quién va a gobernar Colombia, no como persona, sino como fuerza social específica, va a determinar de qué tipo de 10 millones de hectáreas se trata las palabras escritas en el acuerdo. Y entonces podríamos tener dos caminos, o el de la depredación de lo que queda de selvas, o tierras no fértiles como las de la altillanura, o un volcamiento hacia las tierras fértiles del país para volverlas productivas. Hoy esas 10 millones están en manos de la mafia. Y eso provoca otro choque político y de poder diferente. Porque entonces podría surgir una pregunta: si estamos en una era de paz, ¿cómo se puede quitar la tierra, el agua y el poder al narcotráfico? Pacíficamente. Un tema que no voy a responder aquí, pero que lo dejo como pregunta, porque si es porque claro, alguien puede decir, pues la guerra, otra guerra, y será otra guerra, pero entonces, ¿de qué paz estamos hablando? El reto, si estamos hablando de una paz estable y duradera, entonces es cómo se desnarcotiza la sociedad, empezando por el poder territorial, la tierra y el agua, pacíficamente. Dejo ahí el interrogante. Muy bien. Otra de las preguntas que han llegado, en resumen, tiene que ver con esto. ¿Encuentra usted en los acuerdos una nueva visión del desarrollo en Colombia? No, para nada. Los acuerdos son una estructura técnica, jurídica, obviamente política, de desmovilización de un ejército. Versan en su mayor parte en cómo guerreros y guerreras transitan de su estatus militar hacia una vida civil legal. Cuál es el aparato jurídico, cuál es el tipo de justicia, cuál es el tipo, los procesos militares, técnico-militares de dejación de armas, de concentración, de cómo se derriten las armas, etcétera. Todo eso es una caja de herramientas para desmovilizar un ejército. Ahí no está planteado un cambio de modelo, ni social, ni político, ni económico, excepto el primer punto, con la respuesta que di al inicio. Como desmovilización de un ejército vale la pena, porque es acabar una guerra de 60 años con todas sus consecuencias, cuya víctima principal es la juventud, el actor de la guerra, y su víctima subsiguiente el campesinado, porque se desarrolla en las áreas rurales. Pero y acabar eso indudablemente es fundamental en Colombia, son 60 años, dar la página que acabe esa guerra, pero de nuevo, los problemas de la paz son más y más complejos que simplemente desmovilizar un ejército, por muy difícil que sea. Y esos problemas de la paz, que ahí sí tienen que ver con ejes fundamentales de la convivencia, entre las cuales está el esquema educativo, la salud pública, la justicia y el tema de la conferencia, el territorio, pero el territorio remite automáticamente al uso de los factores productivos, es decir, a la economía. Si eso es así, no está en los acuerdos, pero una paz estable y duradera demanda una discusión social y unas decisiones sociales sobre ese tema. Decisiones que no puede tomar un presidente, que no es capaz un Congreso como el que tenemos de hacerlas,
entonces remite hacia una nueva opción de volver a la sociedad constituyente para poder hacer las reformas de la convivencia social. A propósito de esa última frase que usted menciona, hay una pregunta que dice así: usted es un enamorado de crear una Asamblea Nacional Constituyente para poder llevar a cabo e implementar de la mejor manera los acuerdos, aunque sabemos lo difícil que puede ser. Sin una Asamblea Nacional Constituyente, ¿sería posible lograr algo más? No, mira, el tamaño de los acuerdos no da sino para decretos. Entonces no se necesita una constituyente para aplicar los acuerdos, algunas leyes. Y eso es lo que van a hacer ahora, digamos. Pero no, yo estoy hablando no de los acuerdos, estoy hablando de la paz, que es diferente. Así lo incluye a los acuerdos. La paz, que es una cuestión diferente a desmovilizar un ejército y que tiene que ver es con las normas mínimas de convivencia de una sociedad. Por tanto, el protagonista no es la FARC, es la sociedad. Implica un espacio constituyente. ¿Por qué? Porque las reformas de la sociedad, desde el punto de vista democrático, pues no estamos hablando de dictaduras ni nada de eso, desde el punto de vista democrático solo tiene dos caminos. O se hace vía Congreso de la República, y entonces es capaz el Congreso de la República de hacer las reformas a profundidad en el terreno de la salud, la educación pública, el territorio y la justicia. Pues el sistema clientelista colombiano hace que la mayor parte de los congresistas de Colombia se elija gracias a, no el voto popular libre, sino a los dineros de precisamente los actores de la violencia. Entonces no se puede esperar que congresistas bajo el dominio de los actores de la violencia hagan las leyes que acaben la violencia, porque en la violencia hay gente que gana, lo sabemos todos, esa es otra economía. La economía de guerra tiene un primerísimo gran ganador, que es el mega narcoterrateniente. Se quedó con las tierras de Colombia, gracias a las violencias, porque ese desorden produce la captura, el saqueo. Entonces, si es la sociedad la protagonista de la paz, no la guerrilla, y el Congreso de Colombia, representante de esa sociedad en teoría, que no lo es, no puede hacerlo precisamente porque es representante de otras cosas, ¿qué lo hace? ¿Qué puede producir las reformas? En el camino democrático no hay sino otra vía, que la sociedad adquiera el poder constituyente. Y eso no significa una Asamblea Nacional Constituyente parecida a la del 91, porque la del 91 tuvo un enorme vacío que se dirimió también en violencia, el territorio. La Constitución del 91 no abocó la reforma del territorio. Entonces una nueva constituyente que tenga que mirar el territorio, porque tiene que mirar lo que es la cuna de la violencia, no puede ser 74 personas reunidas en Bogotá. Tiene que tener una raíz territorial, tiene que producir unos estatutos constitucionales territoriales, emanados de la propia sociedad que habita el territorio, y esta sería una interesante tarea política, porque además nos lleva a un cambio del poder en el territorio. Si me lo permiten, no es posible una paz durable y estable y duradera sin un cambio en el poder. Es un tema más político que económico, pero el famoso Nelson Mandela, mitificado por los medios de comunicación como un hombre de paz, era un guerrillero armado que cayó preso precisamente por el ejercicio de las armas, defendiendo las mayorías negras de un sistema político que excluía a la mayoría negra del poder político y económico. Y el proceso de paz en Sudáfrica no es simplemente un partido de fútbol o un abrazo cristiano entre un hombre blanco y un hombre negro, sino un cambio del poder en Sudáfrica. La élite blanca
dejó el poder político y las mayorías, a través de su voto, tomaron el poder político y los dirigentes sudafricanos, hoy en su mayoría, son la mayoría étnica de su sociedad. Entonces, pensar una paz inocua desde el punto de vista del poder no es más sino una inmensa ingenuidad que solamente va a abrirle las puertas a una nueva violencia. Porque ese es el pecado de la ingenuidad, es ese, que lo que hace es abrir lo dantesco en la sociedad colombiana. La paz en Colombia implica un cambio del poder, y el escenario de ese cambio del poder concreto es el territorio. Por tanto, la Asamblea Constituyente tiene que ver con una raíz territorial y la creación de estatutos territoriales que desplacen el poder hacia las ciudadanías en el territorio, lo democratice para pacificarlo. Alguien podría preguntar, pero una cosa así no la va a permitir Santos, ni Uribe, ni nadie como ellos. Si la sociedad se tiene que constituir, es decir, sociedad constituyente, tiene que salir a las calles, tiene que volverse multitud. Solo las fuerzas de las multitudes imponen finalmente los escenarios del cambio y la transformación. Y si lo que tenemos son sociedades postradas, manipuladas, quietas, adoratrices de RCN, incluso de los falsos debates como el que nos ha conducido Uribe y Santos, pues lo que sigue en esa ingenuidad política no es más que una nueva oleada y más poderosa de violencia, porque no fuimos capaces como sociedad de hacer las transformaciones que implica el que podamos convivir en paz. Transformaciones que son posibles desde el punto de vista jurídico, vinculante, a través de un poder constituyente que es el de la sociedad misma. En términos de modelo de desarrollo para la paz, ¿cuál es el camino que debe transitarse? Socialismo versus socialdemocracia capitalista. Esa es una discusión, bueno, interesante, pero sería materia de otra conferencia. Porque cuando uno dice, hablábamos de los límites del capitalismo, los pensadores económicos fundamentales siempre se dedicaron a estudiar el límite del capitalismo. Estudiaban el capitalismo para establecer su límite. Y diversas teorías expresaron, incluida la de Marx, que suponía que el capitalismo se superaba a partir de su propia contradicción, reflejada en el sujeto revolucionario que el mismo capitalismo formaba para acabarlo, la clase obrera. La clase obrera entonces asumía el poder, hasta ahí Marx. Después ya los descendientes teóricos de Marx, Lenin, se toma el poder para estatizar los medios de comunicación. Los medios de comunicación, sí, también, los medios de producción en general. Entonces el socialismo se convirtió en la visión de una estatización generalizada de los medios de producción. Marx no había hablado de estatizar, Marx había hablado de socializar, y no es exactamente lo mismo. Pero eso ya va hacia las discusiones propias de esas corrientes. En la socialdemocracia surge fundamentalmente, la socialdemocracia era marxista, pero surge fundamentalmente a partir de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y lo que va planteando a partir precisamente del fratricidio europeo es un pacto entre obreros y capitalistas, a partir de la formación con los tributos de las ganancias de los empresarios de un gran aparato de seguridad social que distingue países, incluso los Estados Unidos parcialmente, porque Roosevelt era un socialdemócrata, y los países europeos como países con fuertes aparatos de seguridad social, pensión, educación pública gratuita, etcétera, sistemas de salud generalizados, universales, etc. Ambas cosas las barrió
la historia. El modelo pseudomarxista de estatización de los medios de producción lo barrió sus propios pueblos. Y el modelo del capitalismo, propiamente dicho, hoy llega a un límite. De esto no se habla, pero el cambio climático es el límite del capitalismo. Eso no estaba escrito, ni Marx ni nadie. Y obviamente alguien que dijera, si el capitalismo llegó a su límite y la humanidad va a sobrevivir, porque el límite del capitalismo puede ser el fin de la humanidad. Pero si la humanidad va a sobrevivir y el capitalismo llegó a su límite, ¿qué tipo de economía y de modelo es el que surge? Y no es el del socialismo propietario, del Estado propietario de los medios de producción. El Estado hoy es débil ante los grandes poderes económicos mundiales que son globales. El mercado es global, el Estado está localizado. Por tanto, pensar que se supera el mercado global capitalista a partir de un Estado nacional es devolvernos en la historia, y la historia no se devuelve. Luego, no es cierto un modelo de estatización de medios de producción, los venezolanos están equivocados. Ahora, el problema es que, y yo no me atrevo, porque antes se trataba de predecir las leyes que determinan la historia. Eso ya no es así, no es así, no hay leyes en la historia. El camino puede ser la muerte. Hay una apuesta a que el capitalismo, como siempre ha sucedido, supere su límite, es decir, un capitalismo sostenible con la naturaleza. Y todo lo que se discute en la COP21, Santos, etcétera, la llamada economía verde, las Naciones Unidas, lo que tratan es de un discurso que muestra un capitalismo sostenible con la naturaleza, incluso neoliberal. Dicen, el mercado puede solucionar el problema que el mercado produjo. Entonces, para ponerlo en términos concretos, los proyectos de adaptación al cambio climático que las naciones, los pueblos van a presentar, van a ser dirimidos para ser financiados por la banca mundial. Y la lógica de la banca mundial es la de la bancarización, es decir, la capacidad de pago del crédito. Son créditos, lo cual nos arroja un mundo dantesco. Aquel pueblo que necesite adaptarse al cambio climático o muere, si no tiene la capacidad de pagar el crédito, muere o se va. Miren hacia qué mundo vamos. El mundo en donde en París se decretó el estado de sitio y se prohibieron las movilizaciones, COP21. No éramos los latinoamericanos revolucionarios los que, huyendo a las dictaduras latinoamericanas, nos refugiábamos en la democrática París. Pues ahora los revolucionarios latinoamericanos, cuando llegamos a París, encontramos allá el estado de sitio. Y el señor Trump, ¿qué es? Un loco, dicen. Un loco que está a punto de ganar la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en esa sociedad de los Estados Unidos, republicana, conservadora, de los Estados Unidos profundos, que lleva a que piensen que su líder es una persona como Trump? Una radicalización desde el punto de vista de lo que llamarían aquí extremas derechas, asustados, y lo mismo pasa en Europa, por los éxodos de la población que del sur van hacia el norte, éxodos que ya no son, que aparentemente están determinados por los diferenciales de ingreso, diría un economista, pero que en el fondo los diferenciales de ingreso están determinados cada vez más por los cambios del clima. Entonces lo que estamos presenciando son éxodos, caos, nuevas esclavitudes y surgimientos de dictaduras donde eran las cunas de la democracia.
Un mundo así, en perspectiva, lo que va es hacia la barbarie. Es decir, la regulación del cambio climático terminará siendo caótica y nuevos fascismos dominarán la historia humana, fascismos que incluso conducirán a centenares de millones de personas a la muerte. Ese es un camino, el camino del fin de la humanidad. También hay otra posibilidad: el capitalismo no se puede superar e implica un tipo de sociedad diferente post cambio climático. ¿Cómo será la sociedad diferente? Solo podría decir 3 cosas, no podría decir más. Profundamente sabia. Para superar el cambio climático se necesita sabiduría. Mucho más vieja. Para superar, en promedio, para superar el cambio climático no podemos reproducirnos como venimos reproduciéndonos. Y frugal. La sociedad que supere el cambio climático, si logra superarse, consume menos. Su consumo es de otra concepción, es la cultura, el espíritu y no las cosas. Porque consumiendo cosas vuelve a la maquinaria infernal. Una sociedad frugal, más vieja, más sabia. No podría adelantar nada más porque nada podría. Esa será la sociedad que pueda sobrevivir al cambio climático. Elementos de eso existen, también existen, incluso en los Estados Unidos. ¿Cómo es que un señor de la edad, además, de Sanders, logra ganarle realmente a la Clinton en el Partido Demócrata de los Estados Unidos? Le tumbaron las elecciones. Detrás de él, otro cuerpo de la sociedad muy diferente al que se mueve detrás de Trump, ve que aquí hay que actuar ya y que los cambios son de fondo, nos llevó el Chiras. Es una nueva radicalidad también, una nueva radicalidad. Y los que están detrás de Sanders fundamentalmente era la juventud norteamericana, que sabe que es por ese tipo de caminos y cambios políticos que podría reordenarse políticamente el mundo, regulaciones globales, ya no estatales, que permitieran la construcción de esa sociedad más frugal, más sabia, más vieja, que pueda sobrevivir y haga sobrevivir la vida en el planeta. Bueno, la última pregunta. El doctor Petro estará también con nosotros en la Universidad de Antioquia. A las 2 de la tarde va a haber un conversatorio en el Teatro Camilo Torres y él está invitado, así que lo podremos disfrutar también allá en ese espacio. Doctor Petro, usted ve este auditorio lleno de gente joven. La pregunta es, ¿cómo se logra que las nuevas generaciones no vuelvan a la guerra? Esa pregunta me remite a toda la conferencia y más allá, como dice un resumen. La película Dibujos Animados. Yo pienso que hay un gran faltante en la sociedad colombiana y es la conciencia. El neoliberalismo produce seres humanos recortados, insolidarios. Ese es el efecto cultural en la humanidad, no solamente en Colombia, en todas partes. Es seres humanos que pierden completamente el sentido de la solidaridad y la fraternidad. Aquí hay dichos populares que lo expresan, ¿no? Me importa yo y me importa lo demás un carajo. Ustedes lo ven reflejados. Yo como vengo de una experiencia reciente de gobierno en Bogotá, pues tengo esa experiencia, lo tengo que retransmitir, pero cuando nosotros queríamos hacer vivienda en el centro, que es un cambio diferente del urbanismo al tradicional colombiano, vivienda social, acercar a la persona más pobre hacia los circuitos económicos es una forma de superar la pobreza, y allá lo demostramos. La pobreza multidimensional en Bogotá se redujo al 4.7%.
Si lo miramos en una sana competencia regional, Antioquia no pudo. Antioquia ligeramente, Antioquia toda la región, ¿no? Y ligeramente disminuyó la pobreza multidimensional en los últimos 4 años. Y Bogotá la redujo radicalmente, hasta el 4.7, que casi es extinguirla. Eso, digamos, sería tema de otra conferencia, pero lo que yo quería decir, parte de esas políticas que llevaron a eso es el cambio de urbanismo, o sea, poner a la gente más excluida, acercarla hacia los lugares de riqueza. Mire lo que desató esa discusión. No solamente los grandes, los ricos del norte 85, que de una dijeron que no, sino los barrios contiguos de los sitios donde íbamos a poner vivienda social en el centro, que son estrato 3 y 2, se negaban a que allí llegaran habitantes que llamaban ellos desplazados, es decir, las víctimas de la violencia, que además vienen de todas estas regiones, de todo el país. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? No solamente en el gran rico, que uno puede entender que sea egoísta socialmente, sino en el señor que también es un trabajador, que maneja taxi, etcétera. Una cultura. Ese es el neoliberalismo. Entonces es un corte completo de la solidaridad. Los revolucionarios franceses le llamaban fraternidad. Los revolucionarios de izquierda después le llamaron solidaridad. Los cristianos a eso le llaman amor. Y si me permiten, ¿cuál es la mejor palabra? La mejor palabra es amor. El amor social no existe. Lo que hace el neoliberalismo es destruir el amor social. Y una sociedad que pierde sus lazos de solidaridad es que nosotros no somos individuos simplemente. Todos lo sabemos desde chiquitos, nacemos en medio del lenguaje colectivo, lo primero que aprendemos es la palabra, y la palabra es una invención colectiva, una cultura. Nosotros somos sociales, no hay forma de los Robinson Crusoe, no existen sino en las películas y en los libros. Cuando un modelo económico y cultural e ideológico rompe el amor social, los nexos, produce una destrucción del ser humano. Y la sociedad colombiana es víctima de eso. Y en sus clases medias, sobre todo, la ha reproducido tal cual. Y esa destrucción de la solidaridad en Colombia nos lleva a situaciones de inercia como la actual, porque yo la verdad no veo la pasión por acabar la guerra. Hay núcleos, sobre todo juveniles, que saben, que logran comprenderlo, pero este tema de la paz no está moviendo al habitante del barrio, no le enamora, no lo apasiona. El amor es pasión. Lo que pasa es que la pasión hay que ligarla a la razón, o si no las pasiones también nos llevan al chiras, pero digamos, razón y pasión son las bases de la acción política. Sin una acción política solo pasional lleva al fascismo. Una acción política solamente racional lleva al aislamiento. Pero una acción política pasional y racional lleva a las multitudes y por tanto a la transformación. Pero las multitudes no se pueden configurar en Colombia sin construir nexos de amor y solidaridad. Y entonces, cuando no es posible constituir una multitud en Colombia, lo que viene es la inercia, y sobre la inercia lo que viene es el golpe mortal a la sociedad. Los pueblos borregos son pueblos que van al matadero. No hay otra manera de llevar a un pueblo al matadero que convertirlo en borrego. Y en Colombia sí que se ha construido toda una tecnología para llevar a la condición de borregos al pueblo. Por tanto, un poco la acción nuestra es
quitar esa modorra y tratar de construir los lazos de la solidaridad o del amor social que permitan la construcción de las multitudes, sin las cuales en su acción no es posible la transformación social y por tanto salir de un estado de postración como la guerra mortal y pasar a un estado vivo y creador e innovador como el que se puede generar a partir de la paz. Doctor Petro, muchas gracias por estar en nuestra universidad. Démosle un aplauso de despedida.